Tal como anunciamos desde ayer en la entrevista central del día de hoy, tenemos con nosotros al licenciado Yerjan Lantigua, abogado, conocedor de aspectos jurídicos. Y en el día de hoy vamos a estar abordando el tema de funcionarios honoríficos y lo que establece el marco legal en la República Dominicana. Bienvenido, Yerjan Lantigua, a este espacio Meridiano Interactivo. Buenas tardes, Joanny, muchísimas gracias por la invitación a este tan visto programa. Y aquí estamos prestos, bueno, a compartir con tu amplia teleaudiencia los aspectos jurídicos correspondientes a esto que tiene que ver con los cargos honoríficos en el Estado. A propósito, ¿cómo se podría definir desde el marco legal y lo que establece claramente los principios el término funcionario honorífico en la República Dominicana? Mira, hay ambigüedades en lo que tiene que ver y estos son temas importantes que se traten porque ahí nos damos cuenta que hay vacío en el sistema jurídico, en el ordenamiento jurídico dominicano. Como tal, se hace mención de la palabra honorífico, mas no se especifica de qué se trata. Y básicamente en lo que tiene que ver con el contexto dominicano, se le ha dado al tenor de que se trata de una persona que no cobra, que no recibe beneficio en el cargo en el cual desempeña en una función pública. Pero en la actualidad en la República Dominicana, esa ambigüedad a la que te refieres se ha prestado para muchas interpretaciones subjetivas de lo que podría ser esta figura. Pero como conocedor del concepto, ¿cuál sería la forma total o la forma correcta de definir, ciertamente, sin rebasar los principios establecidos, la figura de funcionario honorífico? Bueno, en este caso, el funcionario honorífico es una persona que hace una función dentro del tren gubernamental que no recibe ningún tipo de remuneración por el ejercicio de la misma, básicamente. Exime esto el término honorífico, porque estamos hablando términos de remuneración económica. Ahora bien, cuando un funcionario se convierte en honorífico, yo diría entre comillas, pierde otros derechos adquiridos dentro de esa función que ejerce o tiene acceso a otros derechos. O sea, solamente se queda en lo económico, a lo demás puede tener acceso. Bueno, si todo lo que tiene que ver con la parte remunerativa no debe ser. Bajo ninguna modalidad tú puedes ser honorífico en una institución y recibir beneficios, por ejemplo, como es el caso de tener personal asignado, porque se convierte en un beneficio y a la larga cuando tú lo traduces y lo llevas, ¿verdad?, a un análisis armónico, se convierte en una especie de beneficio económico que tú recibes, igual que, por ejemplo, el tema del combustible y todo lo demás. Perfectamente, yo creo que la población va entendiendo esa parte. La idea es poder hacer una interpretación partiendo no de algo subjetivo que lo ha dicho el abogado o que lo he dicho yo, sino de lo que está establecido. Sí. A propósito, en San Francisco de Macorís, en estas últimas semanas, estuvo en principio, cuando se publicó la información, estuvo en cuestionamiento de funcionario, un funcionario tenemos que justamente es honorífico y así lo manifestó ante los principales medios de comunicación. Sin embargo, desde el punto de vista legal, ¿qué ocurre con este acontecimiento? Bueno, mira, vamos a comenzar destacando que yo soy el abogado que está accionando en favor del suplente a regidor, el señor Nelson Elmi Cava, Núñez Cava, que es la persona que está exigiendo el cargo ante la incompatibilidad de funciones que desempeña el regidor actual, ¿verdad?, el señor Luis Gabriel Ventura Regalado. Y si nosotros hacemos una introspección o una cronología histórica, vamos a comenzar con la Biblia. Mateo 6, capítulo 6, versículo 24, que establece que nadie puede servir a dos señores porque va a menospreciar a uno y va a amar al otro. Pero ¿cómo así, licenciado? Vamos a aplicar desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Dice Mateo que nadie puede servir a dos señores porque va a amar a uno definitivamente y va a menospreciar el otro. Y entonces luego, si no nos sirve esto, si no encaja, entonces vamos a las leyes de la física. Hay un principio en la física que es el principio de impenetrabilidad, que establece que un cuerpo tiene volumen y que por tanto dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio y que también por consecuencia un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio.
Pero si eso no nos sirve, entonces nos vamos a la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué establece la Constitución que en relación a ese aspecto? Que establece que ningún funcionario puede, no vamos a, por ejemplo, al artículo 144, que establece que ningún funcionario puede realizar dos funciones, puede ocupar dos cargos en el tren gubernamental de manera remunerada. Y eso lo vamos a explicar luego también que ha dicho el Tribunal Constitucional. Para los que hacen función o se basan básicamente en este aspecto que dicen, si no es remunerado, lo puede ocupar. No. La Constitución de la República Dominicana hace énfasis en este aspecto y el artículo 201 establece el régimen, ¿verdad?, que establecen los ayuntamientos y dice que el ayuntamiento está conformado por el Consejo de Regidores y por el alcalde. Y lo voy a citar, miren, ¿qué pasa? El Consejo de Regidores, dice el artículo 201 de la Constitución Dominicana, es un órgano exclusivamente normativo y fiscalizador, que se compone por los regidores. Y dice la Constitución, el regidor tendrá un suplente. Es el único funcionario, a diferencia del presidente de la República, que tiene un suplente. El presidente de la República, por la importancia del cargo que representa, tiene un suplente que es el vicepresidente. En el cargo de los diputados no tienen como tal un suplente. Ahora bien, en el caso de los regidores y los alcaldes, por la importancia que revisten en el desarrollo de la administración del municipio, ¿verdad?, la Constitución le obliga a tener un suplente para cuando éste no pueda ejercer la función, entonces suba, igual que el alcalde. El alcalde tiene un suplente que es el vicealcalde y así lo establece. Dice acá que estará integrado por los regidores y regidoras y estos tendrán suplente. La alcaldía, que es el otro órgano, ¿verdad?, es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde cuyo suplente es el vicealcalde. Pero ¿cuál es la razón entonces de ese espacio? Para que la gente pueda entender esa parte, la razón de ser de un suplente, ¿en cuáles casos el suplente puede asumir como funcionario tal? O sea, ¿cuáles serían esos casos o especificaciones concretas? Por ejemplo, cuando el regidor no puede cumplir su función porque está ocupado haciendo otras funciones, como es el caso de la especie. Entonces, en ese momento se da la incompatibilidad de función que debe conocerla el Consejo de Regidores y viendo que no puede cumplir aquí o allá, el Consejo de Regidores le debe notificar al regidor y decirle, mira, como tú no estás viniendo, no puedes cumplir la función de manera cabal, que es la de asistir a las sesiones, la de fiscalizar, la de participar en las comisiones, la de incluso representar al pueblo y participar en las actividades del pueblo de manera general, de manera constante, como para eso fuiste electo. Entonces tú tienes que renunciar a uno de los dos cargos, o renuncia al cargo nacional o al cargo que esté ostentando, o renuncias al cargo de regidor. En el caso de que en 15 días ese regidor no haya respondido, entonces se entiende que renunció al cargo de regidor en la alcaldía y por tanto se produce la vacante y se llama al suplente a cubrirla. En el caso en cuestión, ya todo el pueblo tiene conocimiento de este caso y ya ha manifestado el licenciado Yerjan que representa al suplente, en este caso Elmi Cava. He visto una serie de publicaciones, pero queremos nosotros empaparnos en el asunto legal para poder explicar, porque en diversas publicaciones he visto justificaciones, dice que si es honorífico puede seguir ocupando su otro cargo a nivel nacional, se ha establecido que es un asunto político, se ha establecido una ruptura interna dentro de esa organización política que ambos representan. En el marco legal, ¿cómo se ha iniciado este proceso, licenciado? Mira, vamos a irnos no a la opinión ni al interés particular que yo pueda tener en representación del señor Elmi Cava. Vamos a irnos a qué ha dicho el Tribunal Constitucional recientemente en una sentencia del año 2021. Cito, dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia que en una perspectiva general las incompatibilidades forman parte del régimen estatutario de los funcionarios públicos, ¿verdad? Y dice, su utilidad, y escúchenlo bien, su utilidad está fundamentada en la necesidad de que el personal al servicio de la administración pública ocupe su tiempo en un solo oficio. Fíjate tú que el Tribunal Constitucional hace un análisis completo y dice, no se trata de si es honorífico o no, es de si puede llevar a cabo la función. Y establece la norma que la única función, ¿verdad?, la ley 41-08, que se puede llevar a cabo de manera simultánea, es en el caso de la docencia, en el caso, por ejemplo, de temas de investigación que no aplican en el caso. Porque tú puedes ser docente. Claro. Tú dices, bueno, en tu caso tú eres del personal docente del Ministerio de Educación.
Ahora bien, tú no puedes ocupar una función en el Estado que choque con el horario que tú tienes en la escuela, porque entonces una de las dos funciones se va a ver socavada, se va a ver en menoscabo de la otra, y por tanto el Tribunal Constitucional ya se ha expresado al respecto. He escuchado ciertamente algunas personas que han opinado, dicen, bueno, él está de manera honorífica, pero ya el Tribunal Constitucional se expresó sobre eso y ha dicho que no importa que sea honorífico o no, el tema es que tú no puedes ocupar la función de manera que pueda ir en menoscabo, ¿verdad?, de la función que tú desempeñas como regidor y en este caso la función administrativa, que no procede. Han dicho que, por ejemplo, el regidor Luis Gabriel es maestro, ciertamente él es maestro, pero actualmente él está ocupando un cargo que es de carácter administrativo, que es ser el encargado del Departamento de Educación Continua del INAFOCAN. ¿Qué pasa entonces en esa parte? Tenemos un escenario que hay que descifrar. Lo primero es un regidor honorífico en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, pero tenemos que está en el área educativa del INAFOCAN, que requiere, y yo que soy conocedora de esos aspectos, requiere un horario establecido y corrido. O sea, claro. ¿Qué pasa en esta multiplicidad de funciones? Mira, el propio Tribunal Constitucional así lo ha expresado, pero vamos a irnos a la resolución que emitió el MAP en el año 2024, eso es muy reciente, precisamente estaba este gobierno. ¿Y qué dice? Miren, se establece, lo voy a citar tal cual, dice, la prohibición de incurrir en acto de aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo, salvo cuando se trate. Y bueno, déjame buscarlo acá para que ustedes lo puedan interpretar. Y dice que no se puede ocupar un cargo que rija o que riña con el horario que tú tienes. Por ejemplo, ¿cuál es el horario del INAFOCAN? De 8 a 4 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el horario en el que se trabaja en el ayuntamiento? Generalmente, y esas certificaciones están, a las 9 de la mañana se hace la convocatoria. Aquí los regidores van cuando quieren. No, pero mira qué pasa. Tienen un horario establecido. Tienen un horario establecido para conocer sobre las sesiones. Las sesiones son a las 9 de la mañana. Entonces, bastaría con que el día que hay una sesión, enviar un alguacil o un notario para que compruebe que él no está en la función a nivel nacional o viceversa. Sí. Bastaría con las actas, como en efecto nosotros tenemos todas las actas. Por ejemplo, aquí tú puedes observar que en 14 de las últimas 19 sesiones que se han llevado a cabo en San Francisco de Macorís, él está ausente. 14. Eso es un 74% de ausencia. ¿Tenemos el documento por ahí? ¿Se puedan ayudar? Lo que significa que el cumplimiento en la función de ese funcionario público está prácticamente nula. ¿Cuánto sería el porcentaje de asistencia? 74% de inasistencia. Ahí está el documento. Y un 26% de asistencia. Y el artículo 79 de la ley 41-08 de función pública te establece que tú tienes que cumplir con tu horario de trabajo. Y tú dirás, bueno, el regidor no tiene un horario de trabajo. Sí lo tiene, porque el día que hay una sesión se abre a una hora específicamente. A la hora de terminar, bueno, eso no lo podemos establecer. Es como los abogados. Cuando los abogados nos citan a una audiencia, suplente. Nos citan, sí, ese es el suplente. Y ahí está el acto de notificación y de advertencia. ¿Te hicieron notificación Sí, ya? sí, claro. Voy a poner en doble pantalla, por favor, para que el abogado vaya explicando y del otro lado el documento, para que la gente pueda ubicarse en tiempo y espacio, tener una idea. Porque una cosa es la concepción que tenemos nosotros y es la gente que debe ilustrar, porque ya yo estoy empapada del caso. Sí, con esta notificación nosotros ponemos a correr una fecha en la cual si en 15 días el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís no le da respuesta al suplente, inmediatamente nosotros estaremos apoderando al tribunal correspondiente, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual ya el ayuntamiento conoce, ¿verdad? Por todos los casos que se llevan. Y entonces el tribunal tendrá que decidir sobre esto. ¿Qué establece el acto que ustedes han notificado al ayuntamiento, a los regidores y demás? ¿Qué establece? El acto se le pone en conocimiento la instancia mediante el cual se le solicita al Consejo de Regidores que le notifique, ¿verdad?, la incompatibilidad de funciones al regidor para que éste en 15 días hábiles proceda a renunciar de uno de los dos cargos. ¿Qué es mi recomendación? Si él no está recibiendo ningún tipo, como dice él, que no es así, porque nosotros hemos encontrado en la nómina que él tiene un chofer y también... ¿Cómo así? Sí, claro que sí.
Pero a eso me refería al principio. Si Mira, alguien se convierte en honorífico, entiendo que está renunciando a todo tipo de remuneración que no necesariamente tiene que ser económica. Sí, mira, el señor Francisco Núñez Regalado, que parecería ser, ¿verdad?, familia de él, porque él tiene también el apellido, pero no quiero pecar de, ¿verdad?, de ignorante en esta parte, con un salario de 7.590 pesos, es el chofer del regidor. Por tanto, con esta cantidad de ausencia, no debería tener un chofer, pero además tampoco debería recibir ningún tipo de beneficio. Pero una pregunta, porque ya estoy perdida. ¿El chofer está sirviéndole en cuál función? Porque Eso si no quisiéramos saber. está, o sea, dice que hay múltiples faltas, ¿verdad? Sí. Entonces, si el chofer está siendo pagado con el dinero del ayuntamiento, Sí. imagino que esa parte, entonces, ¿chofer en qué aspecto? O sea, ¿en qué horario? Pero mira, no, esa es una pregunta que debería responder el funcionario, porque recuérdate que el funcionario se debe a un régimen ético y disciplinario que la ley establece. Parecería ser que a veces el cúmulo de poder hace que la gente se le obnubile en los sentidos y pierdan la capacidad de comprensión del sistema. Entonces, en este caso, ha dicho el Tribunal Constitucional, y es importante que lo sepan, mira, ¿cuáles son de las causas que evita el legislador con la doble función, independientemente de que sea honorífica o no? Y eso ustedes lo van a escuchar de ahora en adelante mucho. Primero, la separación de poderes. Un regidor está para fiscalizar y para representar, ¿verdad?, en el municipio, por ejemplo, en este caso de San Francisco de Macorís. Pero además, ha dicho el Tribunal Constitucional, la independencia del control político. Pero además habla de la acumulación de cargos, que para el Tribunal Constitucional la acumulación de cargos constituye una violación al debido proceso y una violación constitucional que no debe existir. Y por último, el tema del reparto de empleos. Por eso, nosotros entendemos que de no obtemperarse al llamado que ha hecho el regidor, el suplente a regidor, el señor Elmi Cava, obviamente el tribunal prácticamente estaría obligado a Colócame la ordenarle al Consejo imagen de Regidores. de Elmi Cava, es un joven de San Francisco de Macorís, Sí. actual suplente de este funcionario. Ahí está la imagen y me gustaría traerlo a este espacio para que podamos conversar también ese aspecto ya de un ámbito que tiene que ver con lo político para poder separar esos aspectos legal y político que van totalmente separados. ¿Qué pasaría entonces en el Tribunal Contencioso Administrativo? Sí. ¿Cuál sería la petición concreta, petición jurídica, y qué podría ocurrir? Cabe destacar, antes de entrar en ese detalle, que el procedimiento es primero presentar la denuncia ante el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís, como ya se hizo mediante la puesta en mora. Y a partir de ahí, si en un plazo de 15 días no hay la respuesta correspondiente por parte del órgano, entonces inmediatamente se apodera al tribunal. Obviamente, partiendo de esta jurisprudencia constitucional que ya te he presentado, donde el tribunal establece, el constitucional establece, que no importa si el funcionario es honorífico o no, que lo que ha querido el legislador es que una persona ocupe su tiempo en un solo oficio, porque tú no podrías estar trabajando en una institución, ¿verdad?, y estar trabajando en otra y servir a las dos con la misma calidad. Y es lo que ha querido básicamente, en este caso, el Tribunal Constitucional, y lo ha dejado establecido, y así lo ha querido el legislador. Entonces, por tanto, partiendo de las faltas, ¿verdad?, que ya ha cometido el regidor, un total de 74% de inasistencia en las últimas 19 sesiones, y obviamente si comienza a venir ahora, la carga se va a invertir, porque entonces bastaría con enviar, como te decía, un alguacil o un notario a comprobar que él no está en el cargo para el cual fue designado en el INAFOCAN y por tanto se invierte. Es decir que el tribunal prácticamente estaría en la obligación, vamos a llamarlo así, de emitir una sentencia favorable en caso del suplente y ordenarle al Consejo de Regidores declarar la incompetencia de funciones y obviamente llamarlo a cubrir la vacante. ¿Podría ocurrir lo contrario? ¿Podría obtenerse otra decisión en ese, a pesar Es que del es muy sustento? difícil. Recuérdate que las decisiones del Tribunal Constitucional son erga omnes, ¿sí? Se le aplican a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y por tanto, ya habiendo un precedente constitucional que así lo establece y que dice que el funcionario debe ocuparse básicamente en una sola función, independientemente de que sea honorífico, porque el Tribunal Constitucional entiende que con eso hay un cúmulo de cargos, la acumulación de cargos, es decir, una persona que acumule más de un cargo, el tema del conflicto de intereses, la separación de funciones y todo lo demás, obviamente haría prácticamente insalvable una posible sentencia favorable al regidor.
¿Qué decir en ese aspecto? La población ha estado opinando bastante en relación, opiniones diversas, en relación a este tema desde que se hizo la denuncia. ¿Qué queda en este momento? Bueno, mira, lo primero es que para poder uno hacer un análisis de esto hay que apartar las pasiones y apartar el interés particular. Cuando a veces hay algo que se da, hay una ley que a ti no te cuadra, pero es la ley mientras tanto. A veces hay sentencias del Tribunal Constitucional que a mí no me parecen tan justas, pero es la decisión de 13 jueces del Tribunal Constitucional, por lo menos de la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? Bueno, tú te vas a la fuente, te vas a la ley que dice la norma, te vas al reglamento, te vas a la ética, porque independientemente, primero no es legal, ¿verdad? Y luego, en el caso de que fuera legal, entonces no es ético y por tanto un funcionario está obligado a velar, ¿verdad? Y a mantener un comportamiento ético en las funciones públicas. Y por una razón o por la otra, y por más por lo que ha dicho ya el Tribunal Constitucional, obviamente no hay razón a que este ciudadano que dice estar honorífico continúe en el cargo en detrimento del derecho al acceso a la función pública que tiene el suplente. Bueno, agradecemos a Yerjan La Antigua por una explicación magistral establecida desde el marco jurídico de la República Dominicana.